Cordial saludo. El día de hoy trataremos el tema de intervalos de confianza. ¿Qué es una estimación por intervalo? Una estimación por intervalo consta de dos valores numéricos que definen un intervalo que con un grado específico de confianza se considera que incluye el parámetro a estimar. En estadística descriptiva vimos cómo se estimaban los parámetros, los estimadores. Calculamos tanto promedios, medianas, proporciones, pero estas estimaciones eran puntuales. Nos dan que el promedio era 15.3, la mediana 5 o la proporción 0.34. La estimación por intervalos se compone de dos números, cuya amplitud va a depender del grado específico de confianza con el cual se va a estimar. Miremos por qué es importante la estimación por intervalos. Entonces, aquí tenemos una serie de números o edades, si lo prefieren. Y digamos que esa es nuestra población. Y le calculamos el parámetro promedio. El promedio mu fue 48.0098. Pero digamos que los amarillos, estos, fueron una muestra sacada al azar. Entonces calculo el valor promedio de los amarillos. El valor promedio de los amarillos fue de 31.33. Y ahora saqué otra muestra que son todos estos verdes. Y saqué el promedio. El promedio de esa muestra me dio 59.33333333. Como vemos, el promedio real es 48. Y el promedio de una muestra es 31 y el de otra es 59. Así la muestra sea al azar, la estimación puntual puede ser muy diferente del parámetro. Es por esto que se decidió que se debía hacer la estimación puntual más una estimación por intervalos que nos daba la amplitud. Estas diferencias tan grandes allá en estas muestras se presentan sobre todo cuando hay una varianza muy elevada, una variación muy grande entre los números. Entonces se construyen intervalos de confianza, casi siempre, como han visto ustedes en sus artículos, al 95%. Alguna vez en estadística descriptiva vimos que a dos desviaciones estándar de la media estaba aproximadamente el 95% de los datos, si seguían una distribución normal. Por lo tanto, mu más o menos dos desviaciones estándar tiene el 95% de los datos aproximadamente. Como mu no lo conocemos, lo que hacemos es utilizar el promedio de la muestra más o menos dos desviaciones estándar poblacionales. Cuando no se tienen las desviaciones estándar poblacionales, se puede calcular el error, se calcula también el error estándar, y es el promedio más menos 2, porque con dos desviaciones estándar tenemos el 95% de los datos, multiplicado por el error estándar, que es la raíz cuadrada de la desviación estándar o la varianza poblacional, dividido en n. Pero como es al 95%, aquí excluye el 2.5 y aquí el 2.5 para que en total se excluya el 5% y esta área blanca sea el 95%. Miremoslo con un ejemplo para que sea más fácil. Un investigador tomó una muestra de hemoglobina de 50 sujetos y encontró un promedio de hemoglobina de 13.4 gramos por decilitro. Construya un intervalo de confianza al 95%. Y sabíamos que la hemoglobina tenía una varianza poblacional de 10. Entonces miremos la ecuación. Tenemos el promedio
el intervalo de confianza al 95% está estimado aquí en este 2. Tenemos la varianza de 10 y tenemos el n, todo lo necesario para realizar el cálculo. Entonces nos da que es 13.4 más o menos 0.8944. Realizamos el cálculo y entonces encontramos que el intervalo de confianza al 95 aproximadamente, estamos haciendo este ejercicio con 2 porque es una aproximación, pero cuando queremos el 95% exacto necesitamos recurrir a las tablas de normalidad o tablas T para ver el valor exacto. Por el momento inicialmente lo estamos haciendo con 2 por la teoría de que a 2 desviaciones estándar se encuentra aproximadamente el 95% de los datos. Entonces tenemos que el intervalo de confianza va desde 12.50 hasta 14.29. Entonces, ¿cómo se calcula un intervalo? Un intervalo siempre se calcula como el estimador más o menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar, siendo el error estándar igual a la raíz de la varianza poblacional dividido en n, que también es igual por matemáticas a la desviación estándar dividido en la raíz de n. Lo verán escrito en ambas fórmulas. Cuando la muestra es grande y no conocemos la desviación estándar o la varianza poblacional, podemos utilizar la desviación estándar o la varianza de la muestra. S al cuadrado aquí sobre n, o S, perdón, esto no, S sobre la raíz de n. Pero esto solo cuando el tamaño de muestra es grande, es decir, mayor a 30. ¿Y qué es el coeficiente de confiabilidad? El coeficiente de confiabilidad lo refieren como Z1 menos alfa medios. Esta es la ecuación para el promedio. Entonces, si el alfa, si el intervalo de confianza es al 95%, el alfa será igual al 0.05. Y como es alfa medios, en la tabla Z debemos buscar 0.25. Entonces, ¿cómo se interpreta un intervalo de confianza? Cuando se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal y con una desviación estándar conocida, existe un 100 menos alfa por ciento de confianza que el intervalo calculado x más menos z1 menos alfa medios por desviación por error estándar contiene la media de la población. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que un intervalo de confianza al 95%. Entonces se cambian estas irregularidades por 95. Entonces se leería: cuando se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal y con una desviación estándar conocida, existe un 95% de confianza de que el intervalo calculado contiene la media de la población, es decir, el parámetro. ¿Cómo hallar el valor de Z1 menos alfa medios? Vamos a hacer un ejercicio calculando el intervalo de confianza al 90%. Por lo tanto, el alfa es del 0.1. Si el alfa es del 0.1 y es alfa medios, sería 0.05, porque es 0.1 dividido en 2. Entonces, busquemos en la tabla el 0.05. Entonces, nos dijeron que vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 90%, es decir, un alfa del 0.1 y es 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos 0.1 dividido en 2, esto es 0.05, es decir, 1 menos 0.05, que es igual a 0.95. Entonces buscamos, encontramos este valor 0.9495, también este es 0.9505, que equivalen a 1.64,
y a 1.65. Pero en estadística ya se definió que cuando buscáramos el 0.95 nos íbamos a quedar con este, es decir, el 1.64. Entonces, miremos el ejercicio. Hagamos un ejercicio, pero ahora con otro alfa. Ya aprendimos a buscar los Z, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, un investigador desea conocer el peso promedio de una población, por lo que pesa a 100 individuos y obtiene un peso promedio de 82 kilos y una varianza de 110 kilos. Entonces, y desea calcular un intervalo de confianza al 95%. Entonces, aquí el promedio es 82. Aquí necesitamos calcular el Z y la varianza sería, y este sería igual al error estándar, que sería igual a la raíz de 110 dividido en 100. Y debemos hallar el Z. Entonces nos dijeron un intervalo de confianza del 95%, por lo cuanto el alfa es de 0.05 y debemos hallar 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos 0.05 dividido en 2. Esto es igual al 0.975. Si buscamos el 0.975, aquí está, y vemos que corresponde al 1.96. Entonces ya tenemos el valor de alfa. Aquí tenemos entonces 1.96 por, aquí más menos, la raíz de 110 dividido en 100. Porque 100 es el n y 110 es la varianza. Dijimos que podemos utilizar la varianza de la muestra cuando la muestra es grande. Entonces aquí tenemos la ecuación. Si la resolvemos con la calculadora, eso nos da que el resultado es igual a 79,9443 hasta 84,0556. Y de esta manera calculamos el intervalo. Entonces, tenemos el estimador, que en este caso era 82. Hallamos el valor Z para 1 menos alfa medios. Hallamos el error estándar, que es este, o que es el mismo desviación estándar poblacional. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Siendo la raíz de la varianza dividido en el tamaño de la muestra, que fue como lo hicimos en este. Esto se hizo con la distribución Z. Pero existe también la distribución T. Para poder calcular el intervalo de confianza, debemos conocer la varianza poblacional, lo cual es un poco extraño, como aquí en el Z. Lo cual es un poco extraño conocer la varianza sin conocer el promedio. Por lo que hay situaciones en las que no se conoce ni el promedio ni la varianza. Cuando la muestra es grande, como en el ejercicio anterior, podemos suponer que la varianza de la muestra es similar a la varianza poblacional y trabajar con el intervalo Z y con la tabla Z. Pero cuando la muestra es pequeña, menor a 30, trabajar con el intervalo Z es un error. Debemos trabajar con T, que es la famosa T de Student. La T de Student tiene unas características de la distribución. Tiene una media de 0, igual que la distribución Z. Es simétrica respecto a la media. 3. Varianza mayor que 1, pero tiende a 1 a medida que n tiende a infinito. La varianza es igual a los grados de libertad dividido en los grados de libertad menos 2. Y los grados de libertad es igual a n menos 1. T va desde menos infinito hasta infinito. La distribución T es una familia de distribuciones y comparada con la distribución normal, la distribución T es menos espigada en el centro y más larga en las colas. La distribución T se aproxima a la normal a medida que los grados de libertad, que son n-1, se aproximan a infinito.
Entonces, ¿cómo se calcula el intervalo de confianza de la distribución T? Seguimos lo mismo. El estimador, el parámetro de confianza y el error estándar. Recordemos que esto también es igual matemáticamente a S al cuadrado sobre N. No se dejen confundir por ese cambio en la ecuación. Miremoslo con un ejercicio. Se realizó un estudio en el que se pretendía conocer la fuerza promedio de un brazo al ejercer una palanca. El estudio se realizó en una muestra aleatoria representativa de la población con una distribución aproximadamente normal. Se incluyeron 25 participantes, aquí tenemos el N, y se encontró que la fuerza promedio es de 450 newtons. Es decir, aquí tenemos ya el estimador. Y tenía una varianza de la muestra de 12.100. Calcule el intervalo de confianza al 95% de dicha muestra. Entonces debemos reemplazar en la ecuación aquí 450. Tenemos que nos están dando la varianza y no la desviación estándar. Entonces podemos o sacarle la raíz a eso o utilizar la otra ecuación. Es decir, así, 12.100 dividido en 25. Y nos faltaría hallar el valor de T 1 menos alfa medios. Entonces, para hallar el valor de T, la tabla de T funciona conociendo los grados de libertad. Los grados de libertad dijéramos que era N menos 1. Aquí N es 25 menos 1 es igual a 24. Y ese intervalo de confianza al 95%. Es decir, 1 menos 0.05 dividido en 2, esto es igual 0.975, es decir, debemos buscar el valor de 97.5 con 24 grados de libertad. Existe una tabla ya de distribución T-Student. Entonces aquí tenemos en este lado los grados de libertad, buscamos 24 grados de libertad y 97.5, donde se crucen. Si no estoy mal, es aquí. Entonces hallamos un valor de confianza de 2.0639. 2.0639. Entonces aquí 2.0639. El promedio nos habían dicho que era 450. Entonces más menos multiplicado por, como les dije, como nos dieron la varianza y no la desviación estándar, hacemos la raíz para todos, 12.100 dividido en 25. Entonces podemos resolverlo por partes. La raíz de 12.100 es 110, que haría 110, y la raíz de 25 es 5, que haría 110 dividido en 5. Eso da 22. Entonces sería 2.0639 por 22 más menos 450, o simplemente pueden hacerlo con la calculadora. El resultado de esta multiplicación es igual a 45.4058. Entonces queda 450 más menos, y realizar esta suma nos da igual a 404.5942 o 495.4058. ¿Qué quiere decir este resultado? Que con un 95% de confianza sabemos que el parámetro se encuentra entre 404.59 y 495.40. Entonces, ¿cuándo Z y cuándo T? Depende si la varianza poblacional es conocida o desconocida y el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es grande, va Z siempre. Si el tamaño de la muestra es pequeña, se usa T cuando la varianza poblacional es desconocida y Z cuando la varianza poblacional es conocida.
Ya vimos cómo se calcula el intervalo de confianza para un promedio. Ahora veamos cómo se calcula el intervalo de confianza para una proporción. Entonces, para una proporción se utiliza el estimador, es decir, la proporción estimada. Se busca el valor z y se multiplica por el error estándar, que en el caso de las proporciones es p por 1 menos p, también conocido como q, dividido en n, la raíz de todo esto. Miremoslo en un ejercicio. En un grupo de 591 pacientes internados en un hospital psiquiátrico se encontró que 203 habían consumido marihuana. Estimar la prevalencia de consumo y su intervalo de confianza al 95%. Entonces P sería igual a 203 sobre 591 más el valor de Z que le corresponda por la raíz de 203 sobre 591 por paréntesis 1 menos 203 sobre 591. Aquí la raíz continúa, cerramos paréntesis, dividido en 591, perdón, que fue el total de pacientes. Entonces ya tenemos la ecuación, solo nos falta hallar el valor de Z para el intervalo de confianza de 95%. Ya lo hemos hecho varias veces, sabemos que es 1.96, pero miremos nuevamente para repasar cómo se hace. Entonces, intervalo de confianza 95%, lo cual quiere decir que el alfa es del 0.05. 1 menos alfa medios es igual a 1 menos 0.05 dividido en 2. Esto es igual al 0.975. Buscamos 0.975, aquí lo hallamos, y es el 1.96. Entonces Z, 1.96. Si meten esto en su calculadora, les va a dar que esto se encuentra entre el 0.3051 y el 0.3817. Es decir, que con un 95% de confianza, la prevalencia de consumo de marihuana en el hospital psiquiátrico se encuentra entre el 30.51% y el 38.17%. Bueno, eso es como estimar intervalos de confianza tanto para medias como promedios. Muchas gracias.